Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADM. Nombre del alumno: Jesús Rodolfo Sánchez Martínez. Asignatura: Fisiopatología 3. Ausente: Dr. Alejandro Ariel García Arriaga. Momento 2, Unidad 2, Actividad 2. Hemostasia. ¿Qué es la hemostasia primaria? Proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. ¿En qué consisten las tres fases de la hemostasia secundaria? Descríbelas. Iniciación. El factor tisular Ft, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado, este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales. Además puede expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de la vitamina K, producida en el hígado con la vida más corta de todos los factores procoagulantes, y es la única que circula en forma activada y no activada. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o la proteasa activadora del factor 7. El factor 9 parece jugar un papel preponderante en la activación del factor 7, debido a que humanos con hemofilia B tienen bajos niveles de factor 7A. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El complejo FT7A puede activar al factor 10 y 9. El factor 10 activa al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular. La siguiente fase es la amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición en los fosfolípidos de la membrana y la creación de una membrana procoagulante con la liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie. Factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa el factor 11. La trombina escinde al factor von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de la propagación. Fase de propagación. En esta fase la iniciación se activa con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7. Después el factor 9A junto con el factor 8A se unen a la membrana de las plaquetas formando el complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa el factor 10, resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo FT7A. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protrombinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y calcio. Este complejo transforma la protrombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina con la subsecuente formación de fibrina y la formación de coágulo. En ausencia del factor 8, como en la hemofilia A, y el factor 9, como en la hemofilia B,
La iniciación de la coagulación es normal. La fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. Aquí podemos ver en la imagen la hemostasia primaria, que se produce por la acción de la pared vascular a consecuencia de una herida que se produce y una hemorragia consiguiente, y el proceso de vasoconstricción, donde también se agregan las plaquetas contribuyendo a formar el coágulo. Los vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas adhesivas y formación del trombo plaquetario. En la hemostasia secundaria o coagulación participan proteínas plasmáticas, llamadas factores de coagulación, factores procoagulantes y células sanguíneas y calcio iónico, contribuyendo todos estos a formar una red de fibrina integrándose las plaquetas agregadas y los hematíes, formando el coágulo. En pocas palabras, la hemostasia es el proceso para detener hemorragias a través de la generación de un coágulo. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática PTI? Se define como la trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. La PTI tiene dos síndromes clínicos distintos que se manifiestan como una afección aguda en niños y una afección crónica en adultos. La PTI es principalmente una enfermedad de mayor destrucción de plaquetas periféricas y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra glucoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La insuficiencia relativa de la médula puede contribuir a esta afección, ya que los estudios muestran que la mayoría de los pacientes tienen una producción plaquetaria normal o disminuida. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico común, hereditario, genéticamente y clínicamente heterogéneo, causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand, BWF. En consecuencia, la interacción defectuosa de BWF entre las plaquetas y la pared del vaso deteriora la hemostasia primaria. El BWF, una glucoproteína multimérica grande, circula en el plasma sanguíneo en concentraciones de aproximadamente 10 miligramos por mililitro. En respuesta a numerosos estímulos, se libera BWF de los gránulos de almacenamiento en plaquetas y células endoteliales. ¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? La hemofilia A es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X causado por la deficiencia del factor 8 funcional de coagulación plasmática, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. El desarrollo de los anticuerpos inhibidores del factor 8 puede implicar gravemente el tratamiento de casos genéticos. En raras ocasiones, el desarrollo de autoanticuerpos contra el F8 produce hemofilia A adquirida. Fisiopatología. Dependiendo del nivel de actividad del F8 o factor 8, los pacientes con hemofilia pueden presentar hematomas fáciles, coagulación inadecuada de lesiones traumáticas o incluso leves, o en el caso de hemofilia severa, hemorragia espontánea. En el caso de la hemofilia B o enfermedad de Navidad, es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma 10, que produce deficiencia del factor 9 de coagulación plasmática funcional. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. La hemofilia B constituye aproximadamente el 20% de los casos de hemofilia y aproximadamente el 50% de estos casos tienen niveles de factor 9 superiores al 1%. El papel del sistema de coagulación es producir un coágulo de fibrina estable en los sitios de la lesión. Fisiopatología. La hemostasia normal requiere más del 30% de las concentraciones normales de factor 8 y 9. La mayoría de los pacientes con hemofilia tienen concentraciones menores de 5%. Algunos tienen concentraciones extremadamente bajas, menos del 1%. El nivel funcional o actividad de factor 8 y 9 en la hemofilia A y B, por lo tanto, la gravedad de sangrado varían dependiendo de la mutación específica en el gen del factor 8 o 9.